No sé cuál sea tu equipo de fútbol favorito, pero quiero hablarte de uno muy particular. Este equipo era uno de los mejores del mundo, siendo el entrenador uno de los más respetados y admirados en las industrias. Su racha de victoria era descomunal, ni una sola derrota durante muchísimos años de juego. ¡Wow! Pero al llegar el juego definitivo para sus carreras, la gran final, los jugadores empezaron a perder el foco, centrándose en sus propios deseos egoístas y ambiciosos. Los conflictos y divisiones llegaron y se hicieron cada vez más recurrentes en los entrenamientos al punto de llegar a la agresión física. Se perdió la unidad y entró la división. Ya no eran una gran familia, un equipo, sino un grupo de desconocidos que cada quien jugaba por sí mismo. ¿Qué creen que pasó con este equipo? ¿Qué sucedió con este juego? Obviamente su derrota fue totalmente humillante. Esa noche mancharon su nombre, mancharon su reputación y humillaron a su entrenador. En vez de darle la gloria a este gran hombre, ¿sabes qué hicieron? Lo deshonraron, hicieron todo lo opuesto. Porque el ego de un jugador es la deshonra de su entrenador. Y es muy triste, mis hermanos. La moraleja es que la división lleva a la destrucción. Siempre, inevitablemente. Y qué triste que esto mismo que sucedió con este equipo es lo mismo que sucede hoy con muchas iglesias del Señor. Porque es un problema muy actual. Y todo para la gloria de Dios no está extenso de que pueda suceder esta misma situación. Decía un hermano en estos días que yo estaba escuchándolo, que la iglesia en Venezuela, por desgracia, no crece por multiplicación, sino por división. Como no están de acuerdo, se dividen y se fundan muchas iglesias. Es lamentable, porque entonces estamos perdiendo el foco. Tiempos en peleas, en asuntos no esenciales, en chismes, en pleitos, en contienda, y no estamos mostrando el amor de Cristo para con los demás. Esto no glorifica a Dios, mis hermanos. Esto no glorifica a nuestro entrenador. Todo lo contrario, lo deshonra, hace que se hable mal del nombre del Señor. ¿Quién puede escuchar este mensaje de esperanza si ni siquiera nos soportamos los unos a los otros? ¿Cómo podemos animar, cómo podemos consolar a otros si ni siquiera me importa mi hermano? ¿Cómo podemos avanzar juntos si no trabajamos unidos como un equipo? ¿Cómo luce una iglesia que glorifica a Dios, mis hermanos? Bueno, la carta de Romanos nos da la respuesta. La solución a este terrible problema es la unidad. Y no solamente una unidad doctrinal, sino una unidad fraternal, porque somos una familia, somos un cuerpo adoptado por el Padre, comprado por el Hijo y sellado por el Espíritu Santo de Dios. Por tanto, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad velar por la unidad de nuestras iglesias, mi hermano. Y por eso este texto es tan fundamental. Romanos 15, del 1 al 13. Es el texto base del sermón de hoy, que se titula Unidos para glorificar a Dios. Unidos para glorificar a Dios. Y el argumento o la idea principal que nos da este texto es la siguiente. La unidad de la iglesia en la esperanza de Cristo es lo que glorifica a Dios. La unidad de la iglesia en la esperanza de Cristo glorifica a Dios. Y vamos a ver 3 puntos, a modo de pregunta. La primera será:
cómo preservar la unidad cristiana. ¿Cómo preservamos esta unidad? En segundo lugar, ¿cuál es el fundamento para la unidad cristiana? ¿Cuál es ese fundamento para la unidad? Y en tercer lugar, ¿cuál es el propósito de la unidad cristiana? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de que estemos unidos? Y realmente espero que valores la unidad que Cristo ha comprado y ha modelado para que salgamos de aquí glorificando a Dios juntos, mis hermanos. Salgamos dándole la gloria y la honra a Él. Pero antes, un poquito de contexto. Recordemos que la iglesia de Roma estaba compuesta tanto por judíos cristianos como por gentiles cristianos. Gente muy distinta que, aunque no quisiera, iban a caer en ciertas divisiones. En el capítulo 14 de Romanos, Pablo nos habla de dos grupos de cristianos. Están los cristianos fuertes y los cristianos débiles, que discutían si se debían guardar ciertos días, si se debía comer ciertos alimentos o no, y asuntos no esenciales. ¿Okay? Los débiles, por su devoción a la ley judía, tenían cierta dificultad en comer ciertos alimentos o en no guardar ciertos días. En cambio, muchos gentiles sabían que Cristo nos había liberado de ciertas ceremonias que eran una sombra, un tipo del nuevo pacto, y que ya no estamos obligados a guardar esas ceremonias. Por tanto, los débiles eran estos judíos y algunos gentiles que seguían con cierta lucha de conciencia de su religión pasada. Ojo, los débiles en la fe no son personas de falsa doctrina. No son los adventistas, los mormones, los católicos. No. Son personas de nuestra misma iglesia. Son creyentes que todavía luchan con ciertas prácticas. Pero el asunto es que ambos grupos les faltaba mucho amor. Los débiles juzgaban a los fuertes y los fuertes menospreciaban a los débiles. Y Pablo dice, no. Ustedes deben aceptarse los unos a los otros con amor, sin juzgarse, con mucha paciencia en el amor de Cristo. Por eso en el versículo 19 les dice, busquen la edificación y la paz. Busquen esto siempre, sin hacer tropezar al débil por su libertad. No lo hagan pecar por la libertad que ustedes sienten en Cristo. Y esto no es para complacer a las demás personas, sino para edificar a mi hermano. En otras palabras, sean uno. Tengan unidad los unos con los otros. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos al primer punto. ¿Cómo preservar la unidad cristiana? Bueno, soportando y aceptando. ¿Cómo? Soportando y aceptando a mi hermano. Vamos con la primera, soportando o ayudando en sus debilidades a mi hermano. Leamos los versículos 1 y 2. Así que, o en conclusión de todo esto que les dije, nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Aquí conseguimos 3 ordenanzas. ¿Cuáles son? Sobrellevar, no agradarnos y agradar. Pero las podemos resumir en esto. Fuertes, soporten a los débiles. Y ese soportar no es simplemente aguantar, tolerar. No. Es ayudar a cargar algo pesado a mi hermano. Es ayudarlo en sus debilidades. ¿Ok? No podemos apurarlo, crece, madura rápido, porque eso no es algo que venga de nosotros. O que podamos imponerle a él. No, sino con mucha paciencia saberlo llevar. Y poco a poco disipularlo para que él vaya creciendo en la fe. En el versículo 14 del capítulo 14, Pablo dice, yo sé
y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo. Ahí está. Pablo mismo dice, no deben seguir las leyes dietéticas levíticas, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Versículo 23 del capítulo 14. Pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. En otras palabras, si tú haces algo que para ti es pecado, vas a pecar, porque estás violando tu propia conciencia. Por tanto, si este hermano débil cree que es pecado comer cerdo, si yo lo obligo a comer cerdo, lo hago pecar, porque va en contra de sus propias convicciones. Y este mandato, sé que suena muy difícil, mi hermano, porque uno dice, mira, Pablo, yo ya tengo suficiente con mis propias cargas y me vas a pedir que ayudes a otros a cargar las suyas. O sea, ya no puedo ni con lo mío. Voy a ayudar a otro con sus cargas. Sí, mi hermano. Porque si todos ponemos esa misma excusa, nadie va a ayudar a nadie. Todos tenemos cargas, pero si nos ayudamos los unos a los otros, no va a ser más fácil cargar este peso. Aún más los fuertes debemos ayudar a los débiles. Si yo veo un niño con una paca de cemento bien pesada pariendo, ¿cuál es mi deber? Yo que soy más fuerte, ayudarlo a cargar eso. Igualmente, los más maduros en la fe, los fuertes en la fe, ayuden a los nuevos creyentes, ayuden a los que siguen luchando con ciertas cosas en cuanto a la fe. Pero para lograr esto necesito algo muy difícil, que es negarme a mí mismo. Por eso Pablo añade, no te agrades a ti mismo, sino agrada a tu prójimo, agrada a los demás. Y ojo, porque se puede malinterpretar esto. Muchas personas viven queriendo complacer a los demás. Viven buscando el aplauso del mundo, la aprobación de otros, porque le tienen miedo al hombre, quieren impresionar, quieren la aprobación de los que los rodean. Escuché en estos días las historias de un pianista. Él tocó una pieza magistralmente y cuando finalizó, todo su público se levantó y aplaudió diciendo, wow, queremos otra canción, extraordinaria pieza. El pianista miró al público con cara de tristeza y se retiró. El director va y le dice, mira, anda, se supone que te pidieron otra canción, toca otra. Y él le dijo, yo no voy a salir. ¿Por qué? ¿Ves a ese hombre allá sentado? Sí. Hasta que él no se levante y aplauda, yo no voy a salir y voy a tocar. Y muchos dirían, wow, cuánta arrogancia de parte de este pianista. No, resulta que ese hombre era su maestro de piano. Y él dijo, hasta que mi maestro no se levante y aplauda, yo no voy a sentir que lo hice bien. Por eso nosotros debemos buscar el aplauso de una sola persona, mi hermano. El aplauso de Dios. De más nadie. El de la gente no importa. Si a Dios no le agrada, no importa que el mundo entero me aplauda. Por eso Pablo dijo, si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si tú quieres agradar al mundo, no seas cristiano, hermano. Retírate, porque créeme, ser cristiano es desagradar al mundo. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo con agrada a los demás? Vean lo que dice. En lo que es bueno para su edificación. Ah, ya entendí. Agrada a tu hermano en qué? En lo que lo edifique, en lo que sea bueno para su edificación, para hacerlo crecer. Por eso Pablo dijo en el capítulo 14, versículo 19, procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Ahí está, lo que ayude a su bienestar. Pero para eso debemos renunciar a agradarnos a nosotros mismos. Y es aquí
donde entra la parte que no nos gusta. Muchas veces vamos a tener que abstenernos de ciertas cosas para no hacer tropezar al hermano. Muchas veces no vamos a tener que hacer algo cuando yo lo diga, como yo lo diga y donde yo quiera. Porque es que muchas veces ponemos ciertas excusas, ¿no? Ahorita no puedo. Es que eso no me gusta. Es que me queda muy lejos. Pero muchas veces vamos a tener que no agradarnos a nosotros mismos, mi hermano. Esta generación es bastante narcisista. Suele pensar solamente en ella misma. Es muy materialista. Acumula muchos bienes, pero no da al necesitado. Tiene mucho egoísmo y mucho orgullo. Piensa primero yo, segundo yo y tercero ¿quién? Yo. Ámate primero a ti mismo. Piensa primero en ti mismo. Eso es lo que el mundo promueve. Y por eso el mundo está como está. Porque buscan es su comodidad, sus preferencias. Pero Pablo nos dice, no, ustedes hagan todo lo contrario. En el capítulo 12, versículo 3, dijo, porque en virtud de la gracia, ahí está, en virtud de la gracia inmerecida que recibimos, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Sean humildes, somos un cuerpo, sirvámonos en amor los unos a los otros, hermanos. En el versículo 16 dijo, tengan el mismo sentir unos por los otros. Sean uno, ahí está, unidad. No sean altivos, no sean presumidos en su pensar, no sean sabios en su propia opinión. En otras palabras, sean humildes. Tengan amor los unos por los otros. Porque amar al otro, tanto como te amas a ti mismo, es lo que cumple perfectamente la ley de Dios. Así que no eres más que nadie, hermano, y tus problemas no son más importantes que los problemas de los demás. Así que sin excusas podemos ayudarnos los unos a los otros. Y claro está, muchas veces entramos en ciertos problemas muy difíciles que son bastante graves y necesitamos ayuda. Es cierto, pero hay algo ilógico de esto, que muchas personas cuando necesitan ayuda no se dejan ayudar. Dice, nadie me ayuda en esta casa, pero no dejan que nadie los ayude. Es algo ilógico. Déjate ayudar, mi hermano. Para eso está la iglesia, para ayudarte. Y pregunto, ¿cuántos ayudas tú a tu hermano? ¿Cuántos renuncias tú a agradarte a ti mismo para agradar en edificación a tu prójimo? Por eso hagamos todo lo necesario para edificar y para fortalecer al débil en la fe. Incluso si tenemos que sacrificar tiempo, recursos o deseos. Pero Pablo no se detiene allí. Ahora nos dice que soportando se preserva la unidad. Pero en segundo lugar, el segundo mandato, aceptando a tu hermano, también se preserva esta unidad. Leas el versículo 7 de Romanos 15. Versículo 7. Acéptense los unos a los otros como Cristo también nos aceptó. Wow. Es fácil aceptar a quien piensa como yo, ¿verdad? A un amigo. Incluso, aunque es un poquito difícil, a la familia, porque es mi sangre. Pero ¿sabes que es difícil? O peor aún, imposible aceptar a alguien que piensa totalmente diferente a mí. Uy, eso sí que es imposible. A quien me saca de quicio. Es antinatural, ¿cierto? Porque siempre la humanidad ha sido intolerante, excluye al que piensa diferente y se amontona en grupos. Tiene compinches. ¿Cómo es posible, mis queridos hermanos, que dentro de una iglesia haya factorización, haya grupitos, que una iglesia se fragmente en grupos, simplemente por su clase social o por sus gustos? ¿Acaso somos un club social para eso? No, mi hermano.
Así que vamos a juntarnos con esas personas que no piensan como yo. Atrévete a eso. Pasa tiempo con una persona que sea muy diferente en edad a ti. Jóvenes, júntense con los adultos. Ancianos, júntense con los jóvenes. A ver qué sacan. Seamos uno, hermano. Seamos un solo cuerpo. ¿O qué? ¿Nos creemos superiores a quienes no piensan como nosotros? Creemos que quien no es como yo es estúpido, es inferior, es retrógrado. Y todo lo que hace está mal. Puede que no lo digamos, pero con nuestra actitud, eso es lo que demostramos, mi hermano. ¿Y cómo tú crees que se sienten las demás personas cuando tú actúas así? ¿Cómo crees que las haces sentir? ¿Incomprendido? ¿Excluido? ¿Triste? ¿Juzgado? ¿Despreciado? ¿O tú no te has sentido así? ¿Y por qué haces sentir a otros de la misma manera? Por gustos o por asuntos menores. Si nos comportamos de esta manera, mi hermano, hemos olvidado completamente el Evangelio de Cristo. Por eso, recuerda las misericordias de Dios para contigo, en que fuimos aceptados por gracia, la clase que vimos. No por mis obras, no porque yo fuera muy bueno o porque yo le caí bien a Dios. Yo era enemigo de Dios, yo era un vil pecador. Y Él sí me aceptó fue por la justicia perfecta de Cristo en esa cruz. No por nada que yo haya hecho. Entonces Dios me aceptó solo por la fe y solo por la gracia. Pero yo quiero recibir a mi hermano por sus obras. Wow. Dios te aceptó a pesar de tu pecado para que tú aceptes a otros a pesar de su pecado. Y no es que le aplaudas su pecado, no. Es que tengas la misma paciencia y gracia que Dios te mostró a ti. Cuanto más en cuestiones secundarias que no son pecado, mi hermano. Así que recibe al débil en la fe. Sí, aunque crea que es pecado ver televisión todavía o ponerse zarcillo, ten paciencia con él mientras entiende que no hay nada de malo en eso. Recibe al nuevo creyente, dile bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde vienes? Reciban, acepten al que llegue a esta congregación, mis hermanos. Porque si Dios lo hizo para contigo, ¿por qué tú no? ¿Por qué tú no? El Evangelio es el fundamento de esta unidad. Y esto nos lleva al segundo punto. ¿Cuál es el fundamento de la unidad cristiana? El Evangelio. El Evangelio es el fundamento de la unidad cristiana. ¿El Evangelio qué es? Es Cristo. Cristo es el Evangelio. Es la buena noticia de su vida, muerte y resurrección. Y el ejemplo de Cristo nos va a servir mucho para preservar esta unidad. Mire, Pablo dice, sopórtense y acéptense los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo con ustedes. Nos pone el mejor ejemplo que nos pudieran poner, el ejemplo de nuestro amado Señor. Pablo dice, soporta a tus hermanos como Cristo te soportó a ti. Aceptas a tus hermanos como Cristo te aceptó a ti. Leamos el versículo 3 si no me cree. Mire, pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. ¿Estás viendo? Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Cristo no vino a agradarse a sí mismo, mi hermano. Cristo vino a agradar a uno, a buscar el aplauso de uno, de su Padre. Él dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y ahora Pablo cita el Salmo 69:9 que vimos en la meditación. Porque el celo por tu casa me ha consumido y los insultos de los que te injuriaban han caído sobre mí. Vituperio, injuria, significa es insulto, burla, humillación o calumnia, acusarte de algo que tú no has hecho. Todo lo que nos irrita, todo lo que nos molesta. Y aún así, Cristo las recibió. Todo el odio de los hombres,
que tú y yo merecíamos, Cristo lo cargó Él mismo en la cruz. Como dijo Charles Spurgeon, ¿recuerdan? No te ofendas si alguien piensa mal de ti, porque tú eres peor de lo que esa persona piensa. Cuando nos insultan, ojo, no nos vamos a dejar faltar el respeto, ¿no? Pero no te sientas mal, porque tú eres 1000 veces peor de lo que esa persona te está diciendo. Nosotros merecíamos todos esos insultos y vituperios, y Cristo los llevó en sí mismo. ¿Y hacia quién iba ese odio? El salmista dice, los insultos de los que te injuriaban, ¿a quién? A Dios. Es decir, este odio de la humanidad era hacia Dios. Ahí está, la humanidad pecadora odia a Dios, pero todo esto Cristo lo cargó sobre sí mismo. Por amor, mi hermano, por amor a ti y por amor a mí. Así que dejando de lado su bien, buscó nuestro bien. Prefirió agradarnos, edificarnos a nosotros antes que a sí mismo. Así que, ¿cómo yo no puedo hacerlo por tanto amor que yo he recibido de parte de Él? ¿Cómo yo no puedo reaccionar de la misma forma que Cristo si Él lo hizo por mí, hermano? Aquí entra la mansedumbre, que debemos soportar, debemos lidiar con el pecado de nuestros hermanos, por amor y por compasión a ellos. No imponerme, sino entregarme en las manos de Dios y decir como Cristo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. El versículo 7 y 8 dice, acéptense los unos a los otros. Ahí está, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Pues les digo que Cristo se hizo servidor. Cristo no vino a ser servido, como dice Mateo 20:28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Wow, mi hermano. Seamos como Cristo. Lavemos los pies de los demás. Sirvamos a otros con humildad. ¿Y en dónde vemos esto, Angel? No me convence todavía. Bueno, lo vemos en toda la Biblia, en todas las escrituras, porque en las escrituras está el Evangelio, está Cristo. ¿No me crees? Lee el versículo 4. Este es el fundamento de la unidad. El Evangelio contenido ¿en dónde? En las escrituras. Versículo 4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribió, a fin o con el propósito de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Todo el Antiguo Testamento, mi hermano, se trata de una persona, de Jesucristo. Léelo con los lentes del Evangelio, porque si no vas a judaizar la iglesia. Todo el antiguo pacto apuntaba a una persona, a Cristo, y en Él se ha cumplido. Solo así las escrituras serán un medio de paciencia y consuelo para nosotros. Como dijo el pastor Sugel Michelén, solo en la Biblia encontramos el consuelo y la esperanza que se requieren para ser intencionales en ayudar a los demás en vez de vivir centrados en nuestro pequeño reino. Solamente la Biblia nos da la esperanza para que vivamos para los demás, para que nos centremos en ayudar a otros y no sumergidos en nuestro pequeño reino, solo en la Biblia y solo en la palabra de Dios. Porque hoy, mis queridos hermanos, muchos recurren a medios alternativos, recurren a la psicología o recurren a supuestos nuevos profetas, como que si ellos fueran los doctores del alma. Dicen como el médico es el doctor del cuerpo, el psicólogo es el doctor del alma. No, ¿sabes por qué? Porque solamente Dios conoce y sana los problemas del alma. ¿Quién creó el alma?
¿Y quién conoce y sabe lo que el alma necesita? Solamente el Señor, mi hermano. Ningún ser humano puede sanar el alma. Eso es algo exclusivo de Dios. Y por eso la Biblia es suficiente para esto. Ahora yo te pregunto, ¿la Biblia es suficiente para ti? ¿Qué tan suficiente es la Biblia para ti? Porque siempre queremos más. Queremos que nos soben, queremos que nos entretengan, queremos cosas místicas, que una voz del cielo se nos revele o que nos predigan el futuro. No, mi hermano, estamos despreciando las escrituras y las estamos tirando a la basura. Porque, ¿para qué quieres más revelación si no entiendes y no obedeces la revelación que ya tienes por escrito? Toda la Biblia, hablando del Antiguo Testamento, nos dice segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para todo lo que tenga que ver con los problemas del alma. Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para que para toda buena obra. No dice para alguna, para que el hombre sea perfecto. O sea, es suficiente, mi hermano, para dar consuelo, para dar ánimo, para dar paciencia, para dar fuerza en medio del sufrimiento, para sanar las heridas más profundas del alma, los traumas, para matar el pecado, para santificarte. No es solo un libro con lindas historias que te informan, sino que es un libro poderoso que te transforma. ¿Y cómo lo hace? Bueno, la revelación es inseparable del Espíritu Santo de Dios. Las Escrituras y el Espíritu Santo están totalmente ligados, mi hermano. Por eso en el versículo 13, léalo, dice, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Quién produce esperanza? ¿El Espíritu Santo o la palabra de Dios? El Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Son inseparables. Es el Espíritu Santo quien lo hace por este medio tan hermoso que son las Escrituras. Y no lo va a hacer independientemente de ellas. Esta es la voz de Dios para tu vida, mi hermano. Cuando tú abres la Biblia, es Dios hablándote directamente por el Espíritu Santo de Dios. Porque sin lectura de la Biblia no hay fe, no hay edificación, no hay vida cristiana, no hay nada, mi hermano. Por eso Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Este libro no está muerto, está vivo. Y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Llega a lo más profundo del alma. No el psicólogo, la Biblia, el Espíritu Santo de Dios. Porque la fe viene solamente por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Cristo. Y solamente ella puede edificar a tu hermano. Y nota por qué Pablo lo usa en este contexto. ¿Cómo preservamos la unidad? ¿Cómo edificamos a nuestros hermanos? Con la palabra de Dios. Aquí está clarísimo. Tú quieres ayudar, tú quieres servir a tu comunidad, a tu iglesia. Bueno, háblale la palabra, enséñale la palabra, léele la palabra, cántale la palabra, testifícale la palabra, compártele sana doctrina, que sea ricas en la palabra. Este es el fundamento de la unidad, mi hermano. El evangelio, la esperanza contenida en las Escrituras, que es Cristo Jesús. Sin discipulado, sin estudio de la Biblia juntos, no hay iglesia. Unas iglesias sin Biblia no tienes unidad, no tiene fundamento, no tiene nada. ¿Y cuál es el propósito? El versículo 4 culmina así: a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo, ¿de dónde? De las Escrituras, tengamos que esperanza. Es el producto final, mi hermano. ¿Quieres esperanza? Lee la Biblia. ¿Quieres esperanza? Profundiza en el evangelio contenido en las Escrituras. Porque como
Dice el libro de El progreso del peregrino, las promesas de Dios son la llave para afrontar el desaliento. Tener esperanza en medio del sufrimiento solamente viene cuando vemos las promesas de Dios cumplidas en el Evangelio de Cristo, contenidas en las Escrituras. Ahora quiero preguntarte, ¿cómo está tu vida devocional? ¿Qué tanto lees la Biblia? Porque puedes leer un capítulo por día, pero luego no pensar en él durante el resto del día. O puedes leer 5 versículos y meditar en ellos y que realmente queden en tu corazón, mi hermano. ¿Estás orando o estás rezando mecánicamente? ¿Estás teniendo un tiempo de intimidad con el Señor donde realmente lo conozcas más cada día? Sin esto no vas a tener ni consuelo ni paciencia, muchísimo menos esperanza. Y si no tienes esperanza, ¿sabes qué va a suceder? Que vas a sufrir sin esperanza. Y sufrir sin esperanza es lo peor que te puede pasar. Porque vas a estar tan metido, tan sumergido en tus propios problemas, que vas a descuidar los problemas de los demás. Sin esperanza, vas a ser una persona totalmente egoísta, una persona centrada en sí mismo. Por eso es tan importante la esperanza para la unidad. Porque con esperanza, en medio de la tormenta, en medio del sufrimiento, yo voy a tener paz, yo voy a tener gozo, aún en medio de ese problema. Por eso alguien decía que la esperanza es la madre del amor. Porque al tener esperanza, yo soy capaz de ver el problema de los demás y amar a los demás, tanto como me amo a mí mismo. ¿Y con qué propósito busco esta unidad, Genier? ¿Por qué buscamos esta unidad en la esperanza de Cristo? Vamos al tercer y último punto, que veremos más brevemente. ¿Cuál es el propósito de la unidad cristiana? La gloria de Dios, mi hermano. Que todo el pueblo del Señor glorifica a Dios, tanto judíos como gentiles. Leamos los versículos 5 y 6. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo, ahí está, les conceda tener el mismo sentir, unidad, los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que, ahí viene el propósito, unánimes, unidos a una voz, ¿qué cosa? Glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el propósito, mi hermano. Una iglesia que está unida es una iglesia que glorifica a Dios. Una iglesia dividida no glorifica a Dios, ni siquiera refleja el carácter de Dios. Pero noten algo súper interesante. Pablo ahora hace una oración que Dios les conceda. No solamente nos da mandatos, ordenanzas, sino que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer en nuestros corazones. Dios nos da tanta gracia, mis queridos hermanos, que no solamente nos da mandamientos, sino que nos da la fuerza para cumplir esos mandamientos. Como dijo el padre de la iglesia, Agustín de Hipona: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras, porque yo sé que tú vas a darme la fuerza para poder obedecerte, Señor. Es gracias a Él, no es gracias a mí, no es por mi propia fuerza. Ay, mi hermano, si yo los intento por mí mismo, nunca lo voy a lograr. Pero Dios, concédeme esto para que yo pueda hacerlo. Claro está, somos responsables, pero Él es Él quien lo hace. Por lo tanto, ¿quién se lleva la gloria? Dios. Es Él quien se lleva la gloria por esto, porque lo reflejamos. Y solamente al dar testimonio de su misericordia, de que Él me ha salvado, yo glorifico al Señor por lo que Él hizo en Cristo. Y noten esto también. ¿En dónde hay unidad? En la iglesia. ¿Y en quién cree la iglesia? En Cristo.
Solamente en Cristo y en el Evangelio hay unidad. Pero si quitamos a Cristo, si quitamos el Evangelio, ¿hay unidad? Bueno, hay un falso ecumenismo que nos dice que católicos, mormones, adventistas, testigos de Jehová, neopentecostales, todos tenemos el mismo Dios. No. Donde no hay evangelio no puede haber unidad. Donde las doctrinas cardinales del cristianismo son violadas, no puede haber unidad. El falso ecumenismo no glorifica a Dios, porque la unidad a costa de la verdad es apostasía. Por eso solamente en Cristo, solamente en las Escrituras, vamos a tener una unidad que glorifica a Dios. Y esto solamente lo podemos contemplar más a fondo los domingos, todos aquí juntos, reunidos el día del Señor. Yo te pregunto, el domingo por la mañana, ¿estás ansioso de llegar? De poder verle la cara a tus hermanos, de poder compartir con ellos, de recibir esta hermosa palabra que nos da vida. ¿O simplemente venimos por venir? No nos importa. Aprovechamos este tiempo tan hermoso. Aprovechalo, hermano, conversa con el que tienes al lado, alégrate, anímalo, pregúntale cómo estás, alégrate, dale palabras de ánimo. Tú no sabes por lo que está pasando tu hermano. Ayúdalo, edifícalo, participemos juntos del servicio. Mira, por eso es tan fundamental el canto congregacional. Muchas iglesias tienen a una persona, un corista, protagonista, que se oye solamente su voz y ya. Pero bíblicamente no está bien. El punto es que nos oigamos todos a una voz, como un coro celestial, todos juntos alabando al Señor, que es el verdadero protagonista. Por eso Pablo dice, unánimes a una voz. ¿Notaron eso? Cantemos a una voz, glorificando al Señor, con estas voces que son los instrumentos que Él ha creado. ¿Cantas en medio de la alabanza? ¿O te pierdes de esta gran bendición, mi hermano? Mira, la indiferencia y la apatía son los peores enemigos de la unidad de las iglesias. No glorifican a Dios para nada. Desde allí viene la división del rencor, de las peleas. Esto destruye a la congregación. Y créeme, ay de aquel que divida la santa iglesia de Cristo, mi hermano. Por eso Pablo nos dirá en Romanos 16:20, cuídense de los que causan división. Cuidado con ellos, porque es algo satánico. Él vino a dividir y a deshonrar al Señor. Así que yo te pregunto, ¿cómo estás contribuyendo tú a la unidad de la iglesia, hermano? Al crecimiento de esta obra, de esta misión, usando tus dones, ayudando, estando pendiente, discipulando a tus hermanos, porque no solamente es responsabilidad mía o del pastor, es responsabilidad tuya, mi hermano. O estás edificándola o destruyéndola en chismes, contienda, sembrando cizaña y exigiendo y demandando cosas secundarias. Somos un solo cuerpo, mi hermano, en Cristo, tanto judíos como gentiles, de la nacionalidad que seamos. Y este siempre fue el plan de Dios para su iglesia, que fuéramos uno. Leamos los versículos 8 al 12. Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles, ¿qué cosa? Glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Eso es el Salmo 18. Y vuelves a decir, regocíjense gentiles con su pueblo, Deuteronomio 32. Y de nuevo, alaben al Señor todos los gentiles y todos los pueblos lo alaben, Salmo 117. Y a su vez Isaías 11:10 dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles. Los gentiles pondrán en él su esperanza.
Pablo usa las escrituras, el fundamento de la unidad, para demostrarnos que siempre fue el plan de Dios que nosotros, los que no somos judíos, los extranjeros, los gentiles, fuéramos parte del pueblo de Dios y fuéramos parte de ese Israel, de esa iglesia del Señor del nuevo pacto. Porque solamente Dios puede unir a gente tan diferente como tú y como yo. Es una unidad sobrenatural, mi hermano. Jesús dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y uno dice, ¿Jesús vino solamente por los judíos? No, Jesús vino primero a cumplir la promesa que se le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Primero vino por las ovejas perdidas de Israel, porque él era judío, circuncidado, y él fue el único que pudo obedecer el pacto de obras del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que finalmente esta bendición fuera a todas las naciones. Cristo también vino a morir por los gentiles. Vino para que todas las naciones, todos los gentiles alabaran su nombre y juntos fuéramos un pueblo escogido por gracia y para la gloria de Dios. Por eso Pablo dice en Romanos 3:29, ¿es Dios el Dios de los judíos solamente? No, es también el Dios de los gentiles. Sí, también de los gentiles. Desde el principio fue el plan de Dios, mi hermano. Y ahora tú y yo somos más israelitas que cualquier judío allá de sangre que no cree en Jesús. Porque el judío que no cree en Jesús no es parte del pueblo de Dios, no es parte de la iglesia del Señor, no es salvo. Hay un solo camino y ya no es por ser judío, ya es por la fe en Jesucristo y solamente en Jesucristo. ¿Qué podemos concluir, hermano? Quiero concluir lo siguiente. Nunca tendrás esperanza, nunca tendrás unidad con tus hermanos, nunca tendrás paz sin Cristo. El que no tiene a Cristo está bajo la ira de Dios y el castigo viene sobre él. Por eso ríndete, mi hermano. Él fue profetizado desde el Antiguo Testamento. Se escribió sobre él para nuestra paciencia, nuestro consuelo y nuestra esperanza. Cristo no se agradó a sí mismo, sino más bien murió por nuestra discordia, por nuestros insultos. Y todo esto cayó sobre él. Cristo nos aceptó por misericordia, no porque no nos debía, para ser nuestro rey, cumpliendo las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob y las profetizadas a los gentiles. Nos unió a todos para ser un solo pueblo en el gozo del Santo Espíritu de Dios y darle la gloria por siempre. El Dios en quien tenemos nuestra esperanza y toda nuestra satisfacción. Por eso arrepiéntete, mi hermano. Cree únicamente en Cristo y serás salvo. Arrepiéntete de tu egoísmo, de tu orgullo, de tu intolerancia. Porque ya vimos que tú no puedes hacerlo. Yo no puedo hacerlo. Confía en Cristo. Corra a Cristo. Depende totalmente de Él. Y recibirás paz, gloria, vida eterna con nuestro Dios. La bendición que produce esta unidad es esta, mi hermano. Versículo 13. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Solo Dios nos da esta esperanza y esta salvación, gozo y paz por medio de la palabra. Recuerda esto, mi hermano. La unidad de la iglesia en la esperanza de Cristo glorifica a Dios.